En los últimos años hemos oído hablar una y otra vez de Taiwán. Si lo piensas bien, es solo una pequeña isla en el mapa, pero ahora es uno de los lugares más importantes del mundo. Cuando hay noticias sobre la tensión entre China y Taiwán, los gobiernos, los militares y las grandes empresas de diferentes países lo siguen de cerca de inmediato. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una pequeña isla puede causar tanta preocupación a los países más poderosos del mundo? Para que podamos entender eso, necesitamos regresar a una guerra que comenzó hace más de 80 años. Una guerra que nunca terminó por completo, y esa es la Guerra Civil China. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Eso ya es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, gran parte de China quedó destruida, porque durante más de 8 años lucharon contra la invasión de Japón. Millones de soldados y civiles también murieron. Muchas ciudades fueron destruidas y la economía del país colapsó. Pero cuando Japón se rindió ante Estados Unidos en agosto de 1945, la paz no fue lo que siguió. En cambio, volvió a estallar el antiguo conflicto dentro de China, donde dos grupos querían gobernar el país. El primero era el Kuomintang o KMT, liderado por Chiang Kai-shek. Ellos eran el gobierno oficial de China en ese tiempo y eran reconocidos por muchos países, incluyendo a Estados Unidos. El segundo era el Partido Comunista Chino, o PCC, liderado por Mao Zedong. Estos dos grupos habían sido enemigos durante mucho tiempo. De hecho, incluso antes de que llegaran los japoneses, ya estaban luchando por el control de China. Solo unieron fuerzas temporalmente cuando Japón ocupó el país. En ese momento tenían un enemigo en común, por eso se vieron obligados a dejar de pelear entre ellos. Pero aunque estaban en el mismo bando contra Japón, su rivalidad nunca desapareció. Mientras el mundo entero estaba ocupado en la guerra, la tensión entre los dos bandos seguía creciendo. Después de la rendición de Japón, volvió de inmediato la pregunta que llevaba mucho tiempo sin respuesta. ¿Quién gobernaría realmente China? ¿Serían los nacionalistas de Chiang Kai-shek o los comunistas de Mao Zedong? En teoría, el bando de Chiang parecía tener una gran ventaja. Tenían millones de soldados. Contaban con el apoyo de Estados Unidos. Tenían acceso a más armas, vehículos, aviones y equipo militar. A simple vista parecía imposible derrotarlos. Pero los comunistas veían las cosas de otra manera. Mientras el KMT controlaba muchas de las grandes ciudades, el PCC silenciosamente aumentaba su influencia en las provincias y en los pueblos. Muchos campesinos los apoyaban debido a las promesas de reforma agraria y cambios sociales. Poco a poco, su influencia se expandía en las zonas rurales. Estas eran zonas a las que el gobierno central casi no llegaba. Mientras tanto, había otra región muy importante que ambos bandos querían controlar. Esta es Manchuria, en la parte norte de China. Durante la guerra, Japón la convirtió en el centro de su industria en Asia. Había muchas fábricas, vías de tren, armas e infraestructura allí. En pocas palabras, quien controle Manchuria tendrá una gran ventaja en la próxima guerra. Pero hay un problema. Antes de que las fuerzas de Chiang llegaran allí, la Unión Soviética ya había entrado primero. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos atacaron a las fuerzas japonesas en esta región, y ellos fueron los primeros en tomar el control del lugar. Por eso, la situación se volvió más complicada, porque de repente no solo se involucraron los chinos, sino también las dos potencias más grandes que pronto también se enfrentarían en la Guerra Fría, y esas potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras la tensión aumentaba, empezaba a surgir una pregunta. Si ambos bandos se niegan a rendirse y ambos quieren controlar toda China, ¿se podrá evitar otra guerra? Analicemos esto más a fondo. Muchos funcionarios en el campo de Chiang Kai-shek estaban ocupados controlando las grandes ciudades. Mientras tanto, silenciosamente los comunistas estaban expandiendo su influencia en las provincias. Poco a poco aumentaban los lugares que controlaban. Cada vez más campesinos se convertían en partidarios y los apoyaban. También tenían cada vez más nuevos guerrilleros que se unían a sus filas. En pocas palabras, mientras que el KMT parecía tener el control de las principales ciudades, el Partido Comunista Chino se estaba fortaleciendo en las áreas entre ellas. Y a medida que ambos bandos se expandían, los enfrentamientos se volvieron más frecuentes. En 1946, Manchuria se convirtió en el centro de intensos combates. Tanto el KMT como el Partido Comunista Chino sabían que esta región era sumamente importante. Quien lograra controlarla tendría una gran ventaja en toda la guerra. Estados Unidos volvió hasta intentar detener el empeoramiento de la situación.
se logró un nuevo alto al fuego mediante negociaciones lideradas por el general George Marshall. Pero como en los acuerdos anteriores nadie confiaba realmente en el otro, ambos bandos usaban cada tregua para prepararse para la siguiente batalla. Por el lado de Chiang Kai-shek, él creía que tenía que aplastar de inmediato el Partido Comunista Chino antes de que se fortaleciera por completo. Para él, no podía haber una China estable mientras existiera un ejército comunista separado que siguiera expandiéndose. Mientras tanto, el Partido Comunista Chino aprovechó cada alto al fuego para fortalecer su posición en la región noreste de China. Cuando las fuerzas soviéticas se retiraron de algunas zonas de Manchuria, los comunistas entraron rápidamente y tomaron el control de las ciudades importantes. Una de ellas fue Harbin, una de las ciudades más grandes de la región. Por esto, su presencia en el norte de China se fortaleció aún más. Pero en junio de 1946, Chiang Kai-shek decidió terminar las negociaciones. Lanzó una ofensiva a gran escala contra el Partido Comunista Chino. Esta fue una de las operaciones militares más grandes de toda la guerra civil. Desde diferentes direcciones, las fuerzas del KMT atacaron simultáneamente. Su objetivo era rodear y destruir al ejército principal de los comunistas. A primera vista, el plan parecía exitoso. Muchas unidades del Partido Comunista Chino se vieron obligadas a retirarse. Algunos grupos sufrieron grandes pérdidas. Muchas ciudades y pueblos volvieron a quedar bajo el control del gobierno nacionalista. Pero había un gran problema. No pudieron capturar a la fuerza principal del Partido Comunista Chino. En lugar de luchar directamente, los comunistas a menudo se retiraban cuando estaban en desventaja. Cuando veían una oportunidad, atacaban repentinamente a las unidades dispersas del KMT. Esta es la estrategia que Mao ha usado durante mucho tiempo: evitar a los enemigos fuertes y atacar las partes débiles del ejército. Poco a poco debilitar al enemigo hasta que pierda su fuerza. Por eso, aunque el KMT había conquistado muchos territorios, a finales de 1946 todavía no habían logrado el objetivo más importante. El ejército principal del PCC seguía en pie, seguía luchando y seguía creciendo. A medida que la guerra empeoraba, Estados Unidos empezó a perder la paciencia. Tampoco tuvieron éxito los intentos unir a ambos bandos. A principios de 1947, el general Marshall finalmente se fue de China. Para Washington ya estaba claro que el conflicto no se resolvería mediante negociaciones. Después de esto, el grupo de Chiang se volvió aún más agresivo. Lanzaron una nueva serie de ofensivas. Uno de sus principales objetivos era la provincia de Shanxi y las áreas que servían como centro de operaciones del Partido Comunista Chino. Aquí se encuentra Yan'an, la ciudad que se convirtió en símbolo del movimiento comunista y de la comunicación. Durante muchos años, para muchos oficiales del KMT, cuando cayera Yan'an, también caería todo el movimiento de Mao. Pero la perspectiva del liderazgo comunista era diferente. Mientras el ejército nacionalista se acercaba, Mao tomó una decisión que sorprendió a muchos. No defendió la ciudad hasta la muerte, en cambio, la abandonó. Para él, el ejército era más importante que una ciudad. La capacidad de luchar era más importante que mantener un lugar en particular. Así que cuando el KMT finalmente tomó Yan'an, muchos funcionarios en Nanjing celebraron. Sentían que estaban cerca de ganar. Pero detrás de ese triunfo había un problema más grande que no notaron. Tomaron la ciudad, pero no destruyeron el ejército de Mao. No lograron desmantelar la organización del Partido Comunista Chino y no pudieron detener la continua expansión de su influencia en las provincias. Mientras el KMT estaba ocupado tomando más territorio, sus líneas de suministro se hacían cada vez más largas. Necesitaban desplegar más soldados en diferentes lugares. Se necesitaban más gastos. Había más problemas que resolver. Mientras tanto, el Partido Comunista Chino seguía reclutando, entrenando y fortaleciendo su ejército. Poco a poco, una cosa se hacía clara: la guerra no terminaría en solo unos meses. La batalla que Chiang esperaba que terminara rápidamente estaba empezando a convertirse en una larga guerra de desgaste, suministros, economía y resistencia. Y en este tipo de guerra no siempre gana el ejército que tiene más armas. A veces gana el lado que puede esperar más. Aún así, en este punto de la guerra empezó a hacerse evidente la mayor diferencia entre los dos bandos. Ambos querían controlar toda China. Ambos tenían millones de seguidores. Ambos tenían grandes ejércitos. Pero su forma de pensar era completamente diferente. Para Chiang Kai-shek y el Kuomintang, la guerra era una operación para eliminar completamente a su enemigo. Ellos creían que si tomaban las principales ciudades y los centros de gobierno, la lucha terminaría.
esta era la visión común de muchos militares en esa época. Si tienes el control de las ciudades, tienes el control del país. Pero Mao Zedong pensaba diferente. Para él, las ciudades no eran lo más importante. Lo más importante era el ejército, los seguidores y la capacidad de continuar luchando. Por eso, cuando el Partido Comunista Chino estaba en desventaja en algún lugar, no dudaban en retirarse. No veían la retirada como una derrota. Para ellos, eso solo era parte de un plan más grande. Si era necesario abandonar una ciudad para salvar a su ejército, lo harían. Y esta es una de las razones por las que el KMT fracasaba una y otra vez en aplastar a los comunistas. Con cada ofensiva lanzada por el gobierno nacionalista, se alejaban más de sus bases principales. Sus líneas de suministro se hacían más largas. Había más ciudades, más lugares que necesitaban vigilar. También aumentaba el número de soldados atados a las guarniciones y puntos de control. En el mapa parecía que su control se expandía, pero en la vida real, cada nuevo territorio que conquistaban se volvía una carga más pesada. Era como una persona que sigue comprando terrenos, pero no había suficiente gente para vigilar todo. Mientras esto pasaba, la situación era totalmente opuesta en el PCC. Ellos seguían reclutando nuevos soldados, seguían fortaleciendo su organización. Además, su coordinación en las diferentes regiones era mucho mejor. Para finales de 1947, su ejército ya había crecido mucho. Tenían más artillería, también tenían más ametralladoras que en los años anteriores. Y sobre todo, ahora tenían más confianza para pasar de la defensa a la ofensiva. Poco a poco, el curso de la guerra estaba cambiando. El bando que antes solo retrocedía, ahora empezaba a atacar. Mientras tanto, el bando que antes era dominante ahora se veía obligado a defenderse en muchos lugares al mismo tiempo. En 1947, el Partido Comunista Chino lanzó una serie de grandes contraofensivas. En lugar de enfrentarse al ejército completo del KMT al mismo tiempo, eligieron atacar ciudades y unidades que estaban separadas de la fuerza principal. Cuando llegaban refuerzos de lugares cercanos, los esperaban en el camino. Luego los atacaban. Esto sucedió repetidamente en diferentes partes del norte de China. Por eso muchos comandantes del KMT empezaron a tener miedo de enviar refuerzos. Cada convoy que salía podía no regresar jamás. Con el tiempo, la moral de muchas tropas nacionalistas empezó a decaer. Algunos se rendían, otros huían, y había unidades enteras que se pasaban al lado del Partido Comunista Chino. Para los comunistas esto era muy importante. No solo reducían el número de enemigos, sino que también aumentaban su propio ejército. Los antiguos soldados enemigos se convertían en nuevos soldados del Partido Comunista Chino. Las antiguas armas del KMT se usaban contra sus antiguos dueños. Poco a poco las fuerzas comunistas iban ganando impulso. Esto se vio más claramente en Manchuria. Esta es la región que ambas partes han estado disputando durante mucho tiempo. Al principio, el KMT todavía controlaba la mayoría de las ciudades importantes allí. Tenían cientos de miles de soldados y mucho equipo proveniente de Estados Unidos. Sobre el papel, ellos seguían siendo los más fuertes, pero en la batalla real, poco a poco estaban siendo rodeados. A medida que el control del Partido Comunista Chino se expandía en las zonas rurales y en las rutas de suministro, las guarniciones del KMT empezaron a quedar aisladas unas de otras. Uno a uno sus conexiones fueron cortadas. Uno a uno su control se fue reduciendo. Para 1948 quedó claro que la gran batalla por Manchuria estaba a punto de comenzar. Y el resultado de esto no solo decidiría el destino de esa región. Es posible que esto también decida quién será el próximo verdadero líder de toda China. En los próximos meses tendrá lugar una de las campañas más importantes de toda la guerra civil china. Una serie de batallas que cambiarán el equilibrio de poder en Asia y acercarán al Partido Comunista a su mayor victoria. A medida que la guerra se intensifica, no solo los soldados sufren. El impacto es aún mayor para la gente común. En cada aldea que cae en manos del nuevo ejército cambian las leyes, cambian los líderes y a veces también cambia quién está a salvo y quién está en peligro. En los lugares controlados por el Partido Comunista Chino, una de sus mayores promesas era la tierra para los campesinos pobres. Para muchos campesinos en ese entonces, esto significaba mucho. Debido al antiguo sistema, muchas familias trabajaban tierras que ni siquiera les pertenecían. Por eso, cuando los comunistas dijeron que reducirían la renta de la tierra y repartirían las tierras de los terratenientes ricos, muchos escucharon. Esto no significa que todos los campesinos creyeran de inmediato en el comunismo. La razón de muchos era más simple. Como campesinos querían tener su propia tierra y, cuando ya la tenían, temían que el antiguo terrateniente regresara y se la quitara. Por eso muchos de ellos se vieron obligados a aferrarse al Partido Comunista Chino
porque pensaban que era la única manera de proteger su nueva vida. Pero este proceso no fue limpio. En algunos lugares la reforma agraria se volvió violenta. Hubo terratenientes y más campesinos ricos que fueron humillados públicamente. Algunos fueron acusados de ser explotadores, algunos fueron castigados y en algunos casos hubo quienes fueron asesinados. Según algunos historiadores, es difícil determinar el número exacto, pero está claro que muchos civiles fueron víctimas de la violencia política durante la guerra civil. Por parte del KMT, el sufrimiento tomó una forma diferente. En las zonas controladas por el gobierno nacionalista, la economía colapsó y los precios de los alimentos y productos básicos se dispararon. El dinero ahorrado por muchas familias de repente casi no tenía valor. Era como si tuvieras dinero hoy, pero al día siguiente ese dinero ya no te alcanzaba para comprar lo mismo. Y durante varios años la hiperinflación empeoró aún más. A medida que subían los precios, la gente pasaba más hambre. Mientras más hambre pasaba la gente, menos confianza tenían en el gobierno. En los antiguos lugares ocupados por Japón había un problema adicional. Había civiles sospechosos de haber colaborado con los japoneses. Había antiguos terratenientes que regresaron y cobraron deudas o rentas. También había soldados que tomaban comida, ropa y suministros porque ya no tenían suficiente para ellos mismos. Así que, para muchos chinos comunes, parecía que ya no había un lado seguro. Cuando llegaba el Partido Comunista Chino, había miedo a las campañas políticas y a los castigos. Cuando llegaba el Kuomintang, había miedo a la corrupción, al hambre, a la toma forzada de suministros y a la devaluación del dinero. Este es el punto importante. No solo las armas y los tanques ganaron la guerra. Gran parte de esto fue en quién confiaba más la gente. Y mientras la crisis empeoraba en las zonas controladas por el Kuomintang, la propaganda del Partido Comunista Chino entraba más fácilmente. Muchos soldados del ejército nacionalista ya estaban muy cansados. Muchos de ellos fueron reclutados a la fuerza para pelear. No todos querían morir por un gobierno en el que ya no confiaban. Por eso, cuando el Partido Comunista Chino dijo que podían rendirse, regresar a casa o unirse al nuevo ejército, muchos escucharon. Aquí fue donde las fuerzas comunistas ganaron aún más impulso. No solo estaban ganando en el campo de batalla, también estaban tomando soldados, armas, comida y suministros del enemigo. Para 1948 el ejército de Mao ya no era solo una fuerza guerrillera. Ahora estaban más organizados, su artillería era mucho mayor. Ya tenían la capacidad de luchar en grandes operaciones. Y la prueba más clara de esto fue la campaña de Huaihai. El objetivo de esta campaña era Suzhou, un centro ferroviario muy importante. Si controlas Suzhou, controlas gran parte del movimiento de tropas y suministros en el centro de China. Así que para el KMT era necesario defenderlo, para el PCC era necesario capturar. Aquí se reunieron enormes cantidades de soldados de ambos bandos. Esta fue una de las batallas más grandes después de la Segunda Guerra Mundial. Al principio el KMT todavía tenía ventaja. Tenían blindados, artillería y apoyo aéreo. Pero tenían un problema que seguía apareciendo durante toda la guerra. La coordinación era débil, las decisiones eran lentas y algunos comandantes tenían miedo de moverse porque temían ser emboscados. Mientras tanto, el PCC seguía usando la misma estrategia que habían estado aplicando durante mucho tiempo. Rodear a las unidades aisladas, cortar la retirada, impedir los refuerzos y luego acabar con el enemigo por hambre, frío y presión constante. A medida que la batalla se prolongaba, la situación de los soldados del KMT empeoraba. Faltaba comida, faltaban suministros y el clima era frío. Había soldados que casi no tenían nada para comer. Al final, una gran parte de las fuerzas del KMT cayó en Huaihai. Esta derrota casi acabó con las esperanzas de Chiang Kai-shek de mantener China continental. Mientras esto sucedía, las fuerzas comunistas también atacaban en el norte. Su objetivo eran las áreas alrededor de Beijing y Tianjin. Una por una, las defensas del KMT fueron cayendo. Tianjin fue atacada y cayó después de intensos combates dentro de la ciudad. Después de esto quedó más claro que el gobierno nacionalista ya no podía detener el avance del Partido Comunista Chino. En enero de 1949, las fuerzas comunistas entraron en Pekín. Esto fue un gran símbolo. No solo se trataba de la toma de una ciudad. Esto era una señal de que el antiguo enemigo al que el KMT subestimaba ahora tenía la capacidad de entrar en una de las ciudades más importantes de China. En el mismo mes, Chiang Kai-shek renunció como presidente, pero eso no significaba que realmente hubiera dejado el poder. Él seguía teniendo una gran influencia sobre el ejército. Su plan ahora era retirarse al sur y establecer una línea defensiva en el río Yangtze. Él esperaba que las fuerzas comunistas ya estuvieran cansadas después de las batallas consecutivas, pero Mao no se detuvo. En lugar de descansar mucho tiempo, continuó con la ofensiva. En la primavera de 1949, las fuerzas comunistas cruzaron el río Yangtze.
muchas unidades del KMT ya no pelearon en serio. Algunos se retiraron, otros se rindieron y otros más huyeron hacia el sur. Después de esto cayó Nanjing, la antigua capital del gobierno nacionalista. Después siguió Shanghái, la ciudad económica más importante de China. El Partido Comunista Chino intentó tomarla sin destruir completamente la ciudad, porque Shanghái era muy importante para la economía del país. En solo unos meses, el control restante del KMT sobre el continente colapsó, y el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong declaró en Pekín la fundación de la República Popular China. Para el PCC, este fue el comienzo de la nueva China. Para el KMT fue el final de su dominio en el continente, pero la historia no terminó aquí, porque mientras Mao ya controlaba Pekín, Nankín y Shanghái, había un lugar que aún no dominaba, una isla al otro lado del mar, Taiwán. Y ahí comenzará el siguiente gran capítulo de tensión que hasta hoy sigue sintiendo todo el mundo. Al finalizar 1949, el resultado de la guerra ya era claro. Casi toda la China continental estaba bajo el control del Partido Comunista. Las ciudades caían una por una. Los ejércitos restantes del KMT se rendían uno tras otro, y mientras las fuerzas comunistas se acercaban, Chiang Kai-shek se vio obligado a tomar la decisión más importante de su vida. Ya no podía defender la China continental. Tampoco le quedaban suficientes tropas para detener el avance del PCC. En lugar de quedarse y ser capturado, eligió retirarse. En diciembre de 1949, junto con el resto de su gobierno, cientos de miles de soldados y una gran cantidad de refugiados cruzó hacia Taiwán. Esta es la isla que se convertiría en el último bastión de la República de China. Pero no fue simplemente una mudanza. Taiwán ya tenía su propia historia antes de la llegada de las fuerzas de Chiang. Desde 1895 Japón controlaba esta isla después de la Primera Guerra Sino-Japonesa. Durante casi 50 años, toda una generación de taiwaneses creció bajo el gobierno japonés. Por eso, cuando la isla volvió al control de China después de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre los locales y la nueva administración de la China continental no fue buena de inmediato. Muchos taiwaneses sintieron que simplemente les habían cambiado de gobernante. No pasó mucho tiempo antes de que estallara la tensión. En febrero de 1947 hubo una protesta masiva contra el gobierno. Lo que siguió fue una de las partes más oscuras de la historia de Taiwán. Según los historiadores, miles de civiles murieron en la represión que más tarde se conoció como el incidente del 28 de febrero o incidente del 228, hasta ahora sigue siendo uno de los acontecimientos históricos más importantes en Taiwán. Con la llegada de los refugiados y soldados desde el continente en 1949, el KMT transformó rápidamente la isla en una gran fortaleza militar. Construyeron defensas, entrenaron soldados y durante muchos años todavía esperaban que algún día recuperarían la China continental. Pero al otro lado del mar, Mao también tenía otros problemas. Aunque ganó la guerra civil, todavía no controlaba completamente todos los territorios reclamados por la nueva República Popular de China. En los años siguientes, el nuevo gobierno amplió su control sobre varias regiones, incluyendo Xinjiang y el Tíbet. Al mismo tiempo, también comenzó a formarse el nuevo orden de la Guerra Fría en Asia. Y aquí, Taiwán se volvió más importante que antes. En los primeros meses después del triunfo del Partido Comunista Chino, Estados Unidos aún no estaba seguro de si apoyaría a Taiwán. De hecho, hubo declaraciones en ese entonces de la administración del presidente Harry Truman que mostraban que no querían involucrarse directamente en el asunto de la isla. Parecía que Taiwán estaba solo. Parecía que nada podría detener el posible ataque de la China comunista. Pero todo cambió en 1950. Estalló la Guerra de Corea. De repente, muchos funcionarios en Washington creyeron que la influencia del comunismo podría expandirse en Asia Oriental. Por eso Estados Unidos decidió proteger a Taiwán de un posible ataque. Uno de los pasos más importantes fue enviar la séptima flota al estrecho de Taiwán. Esa simple decisión tuvo un impacto enorme en la historia. Debido a la presencia de Estados Unidos, se volvió más difícil para Pekín llevar a cabo una gran invasión a Taiwán. Y por eso los dos gobiernos permanecieron separados. Una China en el continente y una República de China en Taiwán. Hasta hoy todavía se pueden ver los efectos de esos acontecimientos. Pero antes de llegar al presente, hay una pregunta importante. ¿Por qué ganó el Partido Comunista Chino? ¿Por qué perdió el KMT, aunque tenían más soldados, tenían más armas y más apoyo de otros países al inicio de la guerra? Una de las razones más grandes fue la pérdida de confianza del propio pueblo en el gobierno nacionalista. Después de una larga lucha contra Japón,
El país estaba cansado. Los soldados también estaban cansados. Muchos de ellos tenían hambre. Muchos solo querían regresar a casa. A medida que la guerra se prolongaba, aumentaban los desertores, aumentaban los que se rendían y también aumentaban los que se pasaban al lado del Partido Comunista Chino. Al mismo tiempo, el problema de la corrupción empeoró en algunas partes del gobierno del KMT. La economía colapsó. Los precios de los productos básicos se dispararon. La gente común tuvo dificultades. Mientras tanto, aunque el sistema del PCC no era perfecto, lograron ofrecer un rumbo alternativo para muchos campesinos y comunidades pobres. Ellos implementaron reformas que muchas personas en las zonas rurales consideraron más beneficiosas. En cuanto al ámbito militar, su estructura de mando era más organizada. La coordinación era mejor, su plan a largo plazo era más claro, y a medida que su ejército se fortalecía, también aumentaba su capacidad para llevar a cabo grandes operaciones. Por otro lado, el KMT se veía obligado repetidamente a defender demasiados lugares al mismo tiempo. Poco a poco se estaban quedando sin gente, suministros y tiempo. En pocas palabras, esto no era solo una lucha militar, también era una lucha de sistemas, una lucha económica, una lucha de liderazgo y una lucha por obtener el apoyo de la gente común. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong declaró oficialmente la fundación de la República Popular China en Pekín. Para muchos, ese fue el final de la Guerra Civil China. Pero técnicamente nunca hubo un acuerdo de paz oficial entre ambos bandos. No hubo un tratado formal que dijera que la guerra había terminado. Y esa es la razón por la que el tema de Taiwán sigue siendo uno de los focos geopolíticos más tensos en todo el mundo hasta hoy. La tensión que comenzó durante la Guerra Civil de los años 40 nunca desapareció realmente, solo cambió de forma. Y durante más de 70 años, la pregunta que aún no tiene una respuesta definitiva sigue siendo la misma. ¿Volverán a ser uno China y Taiwán? ¿O seguirán caminos separados durante las próximas décadas? Y mientras China sigue fortaleciéndose y Estados Unidos continúa apoyando a Taiwán, el capítulo que comenzó durante la Guerra Civil China sigue abierto. Una guerra que no solo dio forma a la China moderna, sino que también sigue afectando el equilibrio de poder en todo el mundo hasta hoy.